Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Este espacio en donde tenemos conversaciones con personas reales que tienen ejemplos reales de lo que significa ser agente de transformación, que adicionalmente nos conectan con la posibilidad de vernos a nosotros como agentes de transformación, pero adicionalmente de practicar cosas que estas personas practican. Y hoy traemos una conversación súper relevante, me parece a mí, para nosotros como agentes de transformación, con un invitado súper especial. La conversación tiene que ver con organizaciones. Y eso que Agustín, que es nuestro invitado, y ahorita lo presento, llama organizaciones brillantes. ¿Cuál es el tipo de organizaciones y cuál es el tipo de cultura de liderazgo y demás que necesitan tener las organizaciones que no solamente quieren ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo? Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos con Elsa, que ya ustedes la conocen, Elsa es de la casa, y Agustín Jiménez. Agustín Jiménez es amigo mío desde la universidad, nos conocimos en la universidad hace unos poquitos años, y Agustín es economista, ha trabajado por muchísimos años, tiene una firma de consultoría en temas de desarrollo organizacional y transformación, y ha trabajado por muchos años en ese tema. Y hace poco tiempo, estimo yo, 2 años, Agustín quizás, escribió el libro. Está publicado desde el 2021 ya, 4, Desde el 2021. Entonces ya casi son 4. 4 años. Ya son 4 años desde la publicación del libro que se llama Organizaciones Brillantes. Y vamos a estar conversando un poco de su propuesta en el libro y adicionalmente como de su mirada, de su experiencia y de cómo esto nos sirve a las personas que de alguna manera queremos contribuir a generar y a crear organizaciones de verdad que sean buenos lugares para nosotros como seres humanos, en los cuales podamos pasar la mayor parte de nuestra vida, pero adicionalmente que tengan un impacto que sea relevante y significativo. Entonces, Agustín, cuéntele usted en sus palabras un poquito más como de quién es usted a las personas que nos están escuchando. Bueno, Andrés y Elsa, muchas gracias por esta invitación. Muy contento de poder participar acá en el ADN Transformador y poder intercambiar ideas con ustedes. Pues yo diría que, como ustedes dicen y lo definen, pues me encuentro en ese mundo de los agentes de cambio desde hace muchos años. Y en ese ejercicio pues he estado generando o acompañando procesos de transformación de organizaciones por básicamente sí, unos 20 años largos. Y dentro de ese ejercicio, pues he estado trabajando con organizaciones de diferentes tamaños, de diferentes países. Y algo que uno encuentra en ese ejercicio es que estamos como en un momento de transición, ¿cierto? Y en ese momento de transición se requieren como unos nuevos paradigmas y unas nuevas formas de ver el mundo. Yo, pues, soy practicante de yoga desde hace muchos años también. Me he formado como profesor de yoga. Ahorita estoy haciendo un diplomado de yoga para la salud y como que cada vez me llego a profundizar un poco más en las diferentes ramas que tiene el yoga, ¿no? Y eso me ayuda también a entender cómo es que este tema de la transformación, pues es un tema que está presente desde hace pues milenios, por decirlo de alguna manera, cuando uno lo mira desde esa visión del yoga, ¿no? Entonces,
ahí hay un complemento bien interesante de este ejercicio, pues mucho más, si uno lo ve de alguna manera más duro, cuando uno lo plantea en términos de lo organizacional, ¿no es cierto? Que es como un lugar donde se piensa que las cosas son mucho más formales y mucho más cuadriculadas, más sin embargo, cuando uno se adentra en ese ejercicio, se da cuenta que la transformación, pues, donde sucede no es ahí en lo duro, sino más como en lo que solemos mal llamar blando, ¿no? Como ese mundo blando de las organizaciones. Muy bien. Agustín, ¿qué fue, y a propósito como esta experiencia suya con el yoga y demás, qué fue eso que lo llevó a usted a escribir Organizaciones Brillantes? ¿Qué fue lo que le gatilló esa necesidad de escribir Organizaciones Brillantes? Uf, eso es como una pregunta que tiene una historia larga. Entonces voy a, a buscar contarla de tal forma que no me extienda demasiado. Eh, yo llevo desde aproximadamente el 2006 haciendo ejercicios de transformación basada en propósito. Ese fue como el ejercicio donde llego por pura intuición, que no es algo que yo diga que empecé a hacerlo porque ya sabía que estaba haciendo transformación basada en propósito, sino porque fue algo que resultó de la práctica por básicamente una intuición de conectar cosas, ¿no? De conectar un modelo de la programación neurolingüística que uso bastante, que me gusta mucho para explicar, porque explica cómo los seres humanos explicamos nuestra, valga la redundancia, explicamos nuestra experiencia o nos explicamos nuestra experiencia subjetiva en el mundo. Es decir, cómo es una buena manera para entender cómo los seres humanos nos comprendemos en nuestra experiencia subjetiva de la vida. Poco. Y ese modelo se llama el modelo de los niveles neurológicos. Y ese modelo lo resulté cruzando con el tema, con la planeación estratégica tradicional. Y yo empecé a encontrar que ahí había que había unas equivalencias bastante claras. Yo dije, ve, aquí hay algo interesante y empezamos a hacer el ejercicio, entonces, el ejercicio de, llamémoslo de direccionamiento estratégico, dándole un sabor diferente desde ese lugar de la PNL, ¿no? Entonces, después de algunos años, yo hice mi ejercicio mi ejercicio de búsqueda de propósito con Ángela Peña, con el método del True Purpose Institute, ¿no? Y ahí, cuando conocí el método y vi lo que hacíamos, yo dije, uy, pero vea, es que esto que nosotros hacemos con las organizaciones se parece un montón a lo que nos están proponiendo hacer acá en este ejercicio como personas. O sea, como con una lógica similar, una forma de comprender el propósito parecida. Entonces fue como muy grato caer en cuenta de eso, es decir, uy, como que yo llevo haciendo esto con las organizaciones, pero sin saber que lo venía haciendo un poco, ¿sí? Sin llamarlo de esa manera. Entonces, cuando eso sucede como en el 2013, 2014, por ahí, sí, por esos años, no recuerdo bien la fecha exacta, más sin embargo, algo que pasa en el 2014 es que yo venía haciendo parte de una iniciativa que había lanzado Gary Hamel con Michele Zanini. Gary Hamel es el personaje este que ha escrito varios libros y súper famoso en el mundo de la estrategia, que viene del London Business School. Y tenían un movimiento que se llama el MIX, el Management Innovation Exchange. Y era un grupo
en Internet que se reunía para, era como una plataforma en Internet para intercambiar visiones sobre la innovación en gestión, básicamente. Y en ese año, el 2014, hubo un evento en Nueva York que se llamó el Mix Mashup. Y ese era como el lugar donde se iban a reunir todos los innovadores organizacionales de ese momento que se suponía pues estaban en esa plataforma. Entonces pues nosotros pues con Carlos Largacha, que en ese momento era vicedecano en la EAN, pues ya nos conocíamos y por diferentes lugares habíamos llegado ahí. Dijimos, oiga, esto sería muy interesante ir a ese lugar. Y con un cliente nuestro yo le conté la idea y le pareció buenísimo, entonces armamos grupo y nos fuimos para el Mix Mashup. Y cuando llegamos allá, pues estaba Gary Hamel, estaba, pues no sé, por decir otro nombre grande, Lalu, el de Reinventing Organizations, estaba el sueco de Beyond Budgeting, de más allá de la presupuestación, estaba este hombre que había pasado por la empresa esta que fabrica pulpa de tomate en Estados Unidos, que es tan famosa por la autogestión, bueno, se me olvidó el nombre, pero hay un consultor que sale de esa empresa y se convierte pues como en el hombre de estrella de la autogestión en ese momento, que no recuerdo ahorita el nombre, y había así como varios de esos en ese lugar, pues, y con otros empresarios y otras personas que estábamos trabajando en ese ejercicio de la transformación a partir de la innovación en gestión. Y la innovación en gestión era básicamente lo que plantea es cómo retamos todos los paradigmas de la innovación del management tradicional, ¿no es cierto? Para innovar en las organizaciones y generar organizaciones pues, desde diferentes puntos más innovadoras, más humanas, más sostenibles, bueno, todo esto que estamos buscando también como que está sonando más últimamente, ¿no? Entonces, escuchando pues todo lo que estaba pasando todas las presentaciones que se estaban dando en este ejercicio, yo me quedé como escuchando y escuchaba una, escuchaba la otra y yo decía, oiga, pero varias de las cosas que estas personas están proponiendo, nosotros ya las hemos puesto en práctica desde hace varios años con nuestros clientes. Es decir, no estamos en el punto de la idea que tenemos es esta, sino esa idea ya la habíamos puesto en práctica. Ya sabíamos y habíamos hecho cosas con eso y ya las habíamos validado. Entonces, en ese momento como que dije, oiga, es que estamos en la frontera de la innovación. Y en esa frontera de la innovación yo dije, vean que entonces en Colombia, Suramérica, sí podemos crear conocimiento y podemos crear cosas nuevas a partir de pues de nuestras propias prácticas y de nuestra propia, pues, ejercicio e investigación. Y ahí fue como donde me picó el bichito de decir, oiga, hay que escribir un libro para contar lo que hacemos en estos lados del mundo. Y que yo creo que es algo que, pues muchos de los que estamos en este ejercicio deberíamos hacer, porque yo creo que en este lado del mundo y aquí en Colombia particularmente, pues hay gente que hace cosas increíbles que no se saben en ningún lado, porque nunca se toman el trabajo de documentarlas y escribirlas y publicarlas. Oiga, Agustín, ese me picó el bichito. ¿Había como algún tipo de dolorcito detrás? Es que suena como que esto hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, no sé, suena como que había un dolorcito ahí detrás del que había que hacerse cargo. Sí, como que era el dolorcito de decir,
por estos lares también somos capaces de producir algo que tiene valor. Mm. Y yo tengo otra pregunta parecida que y es como entender qué fue lo que te motivó a practicar y a llevar estas metodologías a las organizaciones, como buscando qué detrás, ¿no? Hablas de transformación y de cuánto tiempo llevamos en esto, pero si yo te preguntara a ti como, ¿qué es eso que hay detrás que las organizaciones quieren transformar y sobre todo que a ti te interesa acompañar para transformar? ¿Qué sería eso? Pues mira, yo cuando empecé a acompañar estos procesos, empecé a acompañar a empresarios que estaban como con una frustración muy a nivel personal, Ujú. que ya seguir con sus empresas simplemente por el hecho de hacer dinero no les generaba ninguna motivación, ¿sí? Okay. Y eran empresas que, pues, en algunos casos eran exitosas, en otros casos pues, tenían una trayectoria importante, pero pues estaban en problemas por X o Y razón, ¿no es cierto? Y en esas conversaciones que empezábamos a tener, empezaba a salir eso de unos empresarios con unas intenciones más allá de hacer dinero. O sea, les Okay. importaban otras cosas también, les importaba la gente, les importaba el mundo, tenían una necesidad también sí, llamémoslo así, de trascendencia, ¿no? Y yo había pasado por un proceso similar antes, años antes de eso. Yo terminé en esto porque pues yo tuve un proceso bastante fuerte de cambio, eh, donde empecé a comprender que también esto del mundo del trabajo de las empresas tenía algo más de sentido que solo hacer dinero para sobrevivir o para llenarse los bolsillos. Entonces ahí había una conexión, ¿no? Como que yo podía entender ese dolor bastante bien. Ok, buenísimo. ¿Y cómo se conecta eso con la innovación? Porque básicamente desde mi perspectiva, bueno, pues no creo que sea solo la mía, pero yo creo que hay como una ventana hacia la innovación que lo que nos dice es que si no innovamos en la gestión, es muy difícil que las organizaciones logren ser innovadoras en su producción, o sea, en lo que producen, ya sea productos o servicios. ¿No es cierto? Digamos que tener un ejercicio realmente continuado donde la innovación sea parte de su cultura, porque es que digamos, algo que requiere esta transformación es mucha innovación en la forma como entendemos las organizaciones, desde cómo las concebimos hasta cómo las operamos. Y por ahí pasamos por el tema del gobierno y por el tema de la gestión, ¿no? Hay que traer ideas nuevas y formas nuevas en todos esos niveles para que las nuevas organizaciones realmente sean aptas para actuar desde un paradigma distinto, ¿no es cierto? No desde el paradigma únicamente donde lo único que importa es hacer utilidades para los accionistas, sino desde un paradigma donde hay un propósito y hay otras partes interesadas a las cuales también tenemos que responder. Mm. Entonces, es como si necesitaras la presencia de las dos cosas, ¿no? De la innovación, pero también como del sentido, del propósito de esto que llamas tú el paradigma de para qué existe la organización o qué es lo que buscamos con ella. To- Total, es que creo que el uno, el uno trae al otro, ¿sí? Porque cuando uno empieza a entender y a concebir su organización o su empresa desde un lugar más trascendente o desde un lugar trascendente, inmediatamente yo empiezo a ver el mundo distinto y puedo empezar a hacer las cosas distinto. Y eso implica
innovación necesariamente. ¿Sí? Porque no es un poco, y voy a contar, y tengo una anécdota con relación al libro que creo que describe muy bien esto que quiero decir, me permite como explicarlo de una mejor manera. Estaba dando una conferencia para el Foro de Presidentes sobre el libro. Y al final, bueno, termino mi rollo y pues abro el espacio para preguntas, ¿no? Y pues uno ve normalmente pues en las conferencias a la gente que todo hace así con la cabeza, ¿no? Como que, ah, sí, claro, todo lo que usted dice está buenísimo. Mas, sin embargo, pues uno no sabe si realmente pues hacen así porque pues están de acuerdo con algunas cosas o por hacer rapport con uno o por, no sé bien a veces por qué, pero el hecho es que eh, muchas veces, muchas veces no encuentra uno ese momento realmente de franqueza en las personas que están ahí para hablar lo que realmente sienten de fondo, ¿no? Y un empresario que estaba ahí, el hombre sí se sinceró y dijo, vea, todo lo que usted dice, a mí me parece que tiene mucho sentido y me suena que, que puede ser algo que tiene mucho valor. Pero es que yo en mi día a día ya tengo suficientes cosas y problemas y vivo tan atafagado de cosas para hacer además lo que usted propone. ¿A qué horas? Y yo escuché a ese personaje como tan realmente desde un lugar muy sincero, desde su preocupación, ¿no? De, pucha, ¿cómo hago si ya no doy abasto? O sea, estaba totalmente sobrepasado un poco, ¿no? Y yo me quedé pensando y dije, ¿yo qué le digo a este hombre para que pues le sirva y le traiga algo de sosiego a su espíritu? Y me quedé ahí observando y pensando y dije, vea, es que el punto de esto no es hacer más, es hacer distinto, ¿sí? Porque es que cuando uno concibe las cosas diferente, no es que tenga que hacer más cosas. Hace lo mismo que estaba haciendo, solo que lo hace de una manera totalmente diferente. ¿No es cierto? Entonces voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos, si por decir algo, yo en mi vida, por X o Y razón, le empiezo a dar importancia al tema del reciclaje. ¿No es cierto? Entonces empiezo a reciclar en mi casa, entonces tengo las 4 canecas, hago, limpio, lavo, hago, en fin, todo lo que se necesita para reciclar perfectamente. Cuando yo voy a la empresa y me hablan entonces de sostenibilidad y me hablan de reciclaje, para mí eso ya no es hacer más. Yo ya no tengo que ponerme a hacer más con el tema de esto, sino que yo ya tengo una visión sobre ese tema que me permite abordarlo de una manera distinta. ¿No es cierto? Entonces, en lugar de que se me vuelva un problema, yo lo que veo es un montón de oportunidades alrededor de eso. ¿Sí? Pero es porque mi visión acerca de esas cosas se transformó y al transformarse yo puedo ver otras cosas en el mundo que de otra forma no vería, ¿no es cierto? Que de otra forma simplemente se me convierten en una carga adicional que me dicen que tengo que hacer o porque la norma me obliga o porque la competencia hace o porque esto, pero no porque yo le encuentre sentido real a hacer eso. ¿Mm? O sea que un poco lo que entiendo de esa respuesta es hacer más, la percepción de que tengo que hacer más viene viene de un lugar en donde yo realmente no estoy convencido de lo que tengo que hacer. En cambio, Sí, si yo digo, y ahí quizás lo conecto con el tema del propósito, si yo digo, esto para mí tiene todo el sentido del mundo, esto tiene que ver con algo que para mí me da propósito o que tiene que ver con lo que yo llamo mi propósito, no es hacer más, es hacer lo que creo que necesito hacer. exactamente.
Ok, Exacto. Entonces, por eso el tema de interesante. pongo el tema de la sostenibilidad, ¿no es cierto? Que le llega, que hoy, pues desde hace un tiempo es como el tema estrella, ¿no? En todas partes. Entonces, llegan y ¡pum! Cae el tema de la sostenibilidad. Entonces, entonces en muchas organizaciones eso se vuelve como un problema más, ¿no es cierto? Entonces, ahora toca atender lo de la sostenibilidad. No, pero obviamente para mí la sostenibilidad no tiene ninguna importancia en la vida o la veo como algo, no sé, se me va la palabra, como algo sin mayor eh, Relevancia. relevancia, exacto. Pues claro, pues cuando me sacan una norma y me dicen que tengo que hacer algo relacionado con eso, no, pues es que tengo que hacer más. Pero sí, para mí la sostenibilidad es algo que tiene sentido y lo comparto, ¿no es cierto? Desde ese lugar, pues a mí ya no me obligan a hacer las cosas en mi empresa para que sean sostenibles o en mi casa. Yo las hago porque es que me fluye y veo oportunidades de hacerlo de muchas maneras, ¿no? Que de otra Mm. forma, pues eso no pasaría. Y eso conecta perfectamente con algo que usted, digamos, habla en el libro, que es el cambio de paradigma, y Ujú. que necesitamos un cambio de paradigma. Y entonces, esa premisa de que necesitamos un cambio de paradigma, ¿de dónde viene y cuáles son como esas señales de que necesitamos un cambio de paradigma, particularmente a nivel de las organizaciones? Pues yo creo que uno de los puntos que le da a uno una claridad sobre eso es todas estas encuestas que viene haciendo Gallup hace varios años acerca del compromiso de la gente con el trabajo, ¿no? Donde pues uno ve en el tiempo los resultados de esas encuestas y resulta que menos del 20% de la gente, de los trabajadores alrededor del mundo realmente sienten un verdadero compromiso con el trabajo que hacen. Y eso para mí es una tragedia humana. Y lo digo con esas palabras porque realmente lo creo que es así. O sea, es una tragedia que yo le dedique digamos, nosotros, los seres humanos le dedicamos al trabajo más de la mitad del tiempo de vigilia en el que estamos. Eso quiere decir que más de la mitad de nuestra vida se la dedicamos a algo que realmente, para lo cual no sentimos compromiso, no sentimos que nos importa, solo vamos a cobrar el cheque. Eso para mí es una tragedia de una sociedad sin sentido. Entonces, pues eso para mí es una señal de que hay que hacer algo, porque pues si no, pues bueno, pues no es gratis la epidemia de salud mental que tenemos, ¿no? Entonces, desde ahí, eh, cuéntele a las personas que quizás aún no han leído el libro, ojalá algunas ya lo hayan leído, pero que quizás no lo hayan leído y que lo vayan a leer, se van a encontrar con un tema que es que usted propone que el propósito debe ir delante de las ganancias. ¿Cómo es ese tema? Así es, ese es el primer principio de las organizaciones brillantes. Y es, y es bien importante cómo está redactado, porque no es el propósito por encima de las ganancias, ¿no? Que muchas veces pensamos que eso, sino es delante de las ganancias. ¿Y por qué es así? Porque yo un día me puse a pensar, o por cosas de la vida, estaba ahí escribiendo, eso fue antes de escribir el libro, estaba tratando de, de contar esta historia de las organizaciones brillantes y por alguna razón tenía una bicicleta ahí cerca
Y yo me quedé mirando la bicicleta y me quedé pensando en lo que estaba haciendo y dije, pero es que aquí la bicicleta es la metáfora para describir cómo funciona una organización. Y es más, cómo funciona la vida de las personas. ¿Por qué? Porque pues las bicicletas tienen dos ruedas, ¿no es cierto? Y esas dos ruedas, cada una tiene su función. ¿Ustedes me podrían decir para qué, cuál es la función de la rueda de adelante? Dar dirección, Exacto. ¿Y de la rueda de atrás? tracción, dar tracción. Tracción. Fuerza. Exactamente, La fuerza, ingeniería impulso. mecánica lo explica mejor que yo. Aunque podría estar armado al revés, pero normalmente así. Exactamente. Entonces, cuando yo vi la bicicleta, dije, claro, dirección, tracción, fuerza, y en ese momento estaba pensando en las dos dimensiones, como en las dos dimensiones de de la vida personal o de la vida organizacional, que son la trascendencia y la supervivencia, ¿no es cierto? Yo dije, a ver, es que para que una bicicleta ruede fácil y llegue lejos, pues tiene que tener las dos ruedas bien balanceadas, ¿no es cierto? Si las ruedas no están bien balanceadas, eso no pasa. Y en las organizaciones y en la vida propia es lo mismo. Si equivalemos la rueda de adelante a la trascendencia y la rueda de atrás a la supervivencia, ¿no es cierto? La trascendencia es la que nos da la dirección en la vida. Ahí es donde está el propósito. El propósito es un elemento trascendente porque es un elemento que nos da sentido, ¿no? Y en la parte de atrás, pues está la atracción y es eso que, viéndolo a nivel organizacional, pues son los recursos, las ganancias, las ventas, todo lo que proviene, digamos que llamémoslo el dinero y todo lo que eso jala, ¿cierto? Entonces, para que la organización ruede fácil y fluido y llegue lejos, pues la, la rueda de atrás debe estar en función de la rueda de adelante y deben estar balanceadas. Por eso, el propósito delante de las ganancias, ¿sí? La rueda de atrás, que son las ganancias, en función de ese propósito, porque, y es bien importante eso que estén balanceadas. Porque si yo tengo mucho propósito, pero no tengo tracción, no tengo ganancias, no tengo ventas, pues eso no va para ningún lado. Esa bicicleta no rueda. Y si tengo mucha tracción, pero no tengo propósito, pues yo pedaleo ahí como un hámster, ¿no? Pedaleo y pedaleo y pedaleo, pero ¿para dónde voy? Que es un poco la conversación que les decía al principio de estos empresarios que habían sido ya exitosos en su ejercicio empresarial, pero llegaban a un punto de decir, ¿y esto es todo? ¿No? Entonces tiene que ver con eso. Por eso el propósito delante de las ganancias. Ahora, ¿cuál es el impacto de eso en un equipo? De ese principio, y ahorita después cuéntenos los otros tres principios, son cuatro principios, tampoco son 1000, son cuatro principios, ahorita cuéntenos los Sí. otros, pero ¿cuál es el impacto de ese principio en un equipo, en una organización? Mi experiencia me dice que es muy poderoso lo que pasa ahí, porque cuando las personas se conectan, pueden conectar su trabajo con algo que realmente les hace sentido, que les importa, que vale la pena más allá de simplemente generar unas utilidades o cobrar un cheque o esto, la gente trabaja de una manera distinta. ¿Mm? Entonces los equipos obviamente se conectan diferente también. Y cuando ese propósito, y cuando hablamos de un equipo, digamos que cuando uno habla de trabajo en equipo, pues algo fundamental es un propósito común, ¿no es cierto? Pero, pero ahí no nos dicen, cuando nos hablan normalmente de propósito común en este mundo del trabajo en equipo, no le ponen el propósito superior común. Nosotros llamamos a ese propósito superior para no confundirlo con un propósito, pues, menos trascendente, porque pues finalmente, pues un propósito es cualquier cosa que uno hace con intención, ¿no es cierto? Entonces,
cuando ese propósito pasa de ser ese propósito de simplemente vender más, crecer, tomar más participación de mercado, etcétera, etcétera, como lo que siempre se persigue tradicionalmente en las organizaciones y se convierte en algo que realmente tiene una trascendencia, es decir, un sentido más profundo, eso conecta a las personas desde un lugar distinto y eso hace que los equipos se amalgamen de una forma diferente. Claro. Los otros tres propósitos, los otros tres principios. Bueno, el siguiente es las organizaciones se comportan como sistemas vivos o como seres vivos, ¿no es cierto? Y eso es parte del cambio de paradigma, porque el paradigma que rige a las organizaciones todavía hoy en día pues, de forma muy preponderante es el paradigma de la organización máquina que viene de la era industrial, ¿no es cierto? Las organizaciones se deben comportar como una máquina. Entonces, más sin embargo, aquí, y esto es una relación entre el tercer principio y el segundo, y es que las organizaciones realmente lo que las conforman son los seres humanos. Una organización no está hecha ni por los computadores, ni por los edificios, ni la maquinaria, ni siquiera la propiedad industrial, nada de eso. Lo que hace una organización son los seres humanos. Eso quiere decir que las organizaciones se comportan más como un sistema vivo que como una máquina, pues por obvias razones, ¿no es cierto? Porque los seres humanos cuando nos juntamos, pues nos conformamos como un sistema vivo. Pero por esas cosas de la vida terminamos pensando que era más grandioso y más efectivo pensarnos como máquinas. Y pues eso, desde mi punto de vista, pues ha traído pues una gran cantidad de, digamos que de problemáticas al mundo organizacional, ¿no? Entonces, cuando uno habla de una organización como un sistema vivo, inmediatamente le da sentido al tercer principio, que es las organizaciones las conforman seres humanos con enormes potencialidades que quieren realizarse y ser felices. Pero yo solo puedo ver a las personas como lo que son, como seres humanos, si entiendo el sistema como un sistema vivo. Porque si veo la organización como una máquina, pues ¿qué compone mal las máquinas? Pues las tuercas, los tornillos, los engranajes, etcétera. Entonces, en ese momento, cuando yo uso el paradigma de organización máquina, pues por eso trato a la gente como la trato, como una pieza intercambiable, porque pues simplemente es una tuerca más de una máquina. Un recurso. Exactamente, como un recurso de ese. Y entonces por eso esos dos principios juegan juntos, ¿no es cierto? Y van además asociados pues cada principio va asociado a una capacidad organizacional. La capacidad del primer principio es ese el balance, la del segundo es la adaptabilidad, la del tercero es la plenitud. Tiene que ver con esa plenitud humana que deberíamos pues cultivar en las y en ese organizaciones. sentido, cuéntenos un poquitico qué significa esa palabra de la realización. La realización, desde mi punto de vista, es cuando yo como ser humano me realizo cuando logro sentir que estoy al servicio de algo que tiene valor para mí y que tiene sentido para mí. Ese creo que es la realización, cuando logro estar al servicio de ese propósito superior o de un propósito superior. Y ahí la palabra servicio es importante, ¿no? Cuando me entiendo desde ese lugar del servir. Bueno, cuarto principio. El cuarto principio es las organizaciones hacen parte del todo y ese está totalmente asociado con el tema de impacto, ¿no es cierto? Porque pues
yo no puedo como organización pensar en ser una organización que ilumina el mundo, una organización brillante, si no soy consciente del impacto que genero como organización, ¿cierto? Entonces aquí es donde se piensa la organización como una organización, desde esa interdependencia, no desde la independencia, desde darnos cuenta que pues las decisiones y acciones que se toman en una empresa, una organización, pues tienen unas consecuencias que van más allá de ellas, ¿cierto? No están, no eso son, no, las organizaciones no son un ente ahí en el vacío, sino son un ente que está interconectado. Y en esa interconexión sus decisiones y sus acciones tienen un impacto, y tienen un impacto del cual deberíamos ser conscientes, ¿no? Entonces, ese es el cuarto principio. He estado escuchándote y trayendo como en mi cabeza algo que hemos venido trabajando mucho últimamente en ADN Transformador y es como el mindset del protagonismo, Ajá. ¿no? Versus el rol de víctima, de que las cosas me pasan y cómo yo tomo acción para hacerme cargo de mi propio futuro y también de mi contexto, ¿no? Ujú. Y te escucho y voy como entre el rol del protagonista del individuo, de la persona, pero también cómo podríamos ver el rol del protagonista en una organización, ¿no? Y tal vez del protagonismo al servicio de este propósito y al servicio como del propósito superior. Nada, ¿cómo escuchas la interacción entre estas ideas del mindset protagonista y de lo que traes con tus organizaciones brillantes? Pues yo creería que tiene que ver con hacerse cargo, ¿no? Simplemente como, pues yo, digamos que las organizaciones tenían una posición muy cómoda, las empresas han tenido una posición muy cómoda desde el punto de vista de impacto, en términos de que todo lo que hacemos que destruye fuera de nosotros se vuelve una externalidad y eso lo tiene que pagar la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, si yo contamino, pues mala suerte, la sociedad verá a ver cómo se encarga de ese costo, ¿no es cierto? Y de todo lo que eso genera, por poner un ejemplo bien puntual. Entonces, la pregunta que yo me voy a hacer es, ¿realmente sigo, mejor dicho, si quiero ser ese agente de cambio, será que más bien no me tengo que hacer cargo de eso que llamamos externalidades en la economía y la volvemos más bien como un elemento del cual tengo como empresa que volverlo un costo y entenderlo como un costo para saber cómo es que respondo frente a la sociedad ante ese mal que estoy haciendo? Entonces creo que Interesante. ahí es un protagonismo distinto, ¿no? Y además es un protagonismo que vuelve como al tema de una cosa es que yo decida hacerme cargo de eso porque quiero hacerme cargo, ¿no? Ser responsable, y otra cosa es que yo esté esperando a que me obliguen. Sí, claro, pues sí, pues eso, o Y sea, se vuelve en un mecanismo más social y de gobierno que en un mecanismo de autogestionado, digamos. de acuerdo, o sea, entonces, y ahí hay un ejemplo digamos, hay un ejemplo de una empresa norteamericana que se llama Interface. Ellos son los que producen estas, se llaman baldosas de tapete, ¿no? Que son esos que se usan mucho en los centros de convenciones y en los hoteles, esas como tapetes que son como de cuadritos o de piezas. Esta es la empresa más exitosa en ese sector en el mundo, pues más allá de Estados Unidos, alrededor del mundo es la empresa más exitosa. Y esta persona, pues él es bien, ellos toman una decisión hace más de 20 años y es volverse, llamémoslo, en ese momento no lo llamaron así, pero hoy en día se diría carbono neutros, ¿sí? Y para una empresa cuyo principal insumo es un derivado del petróleo, pues volverse carbono neutro es, pero un reto gigante, mejor dicho, por no decir una locura.
Entonces este tipo, cuando se plantea esa idea, pues obviamente, pues mucha gente pensó que se le había corrido la teja, mas sin embargo, hoy en día, después de 20 años, finalmente lo lograron. Y ellos llevan 20 años en ese recorrido, pero no porque los obligaron a ser carbono neutros, sino porque para esta persona tenía todo el sentido hacerlo. ¿Y eso qué ventaja le trajo? Pues que son la empresa más innovadora del sector, porque pues para lograr eso les toca inventarse mejor dicho, lo que no hay inventado, porque pues eso es una redundancia ahí, pero realmente les toca inventárselo hasta lo imposible, mejor dicho, para poder cumplir con lo que se están proponiendo, mientras que los otros competidores no tienen ese reto. Entonces ese Sí. reto los ha convertido en los más innovadores y en los más rentables, además. Es el perfecto ejemplo de la pregunta de Elsa, la mentalidad de protagonista. Esa es la mentalidad de protagonista, el que se hace cargo de algo no porque lo obligan, sino porque realmente creen eso y tienen un propósito alrededor de eso. Exactamente, total. Y además, como toma su rol y su responsabilidad en el asunto, ¿no? No es como de malas y así es el mundo y esa es la materia prima que hay, así me quedo, sino que toma su rol de cambiar y de buscar una salida verde posible ante la imposibilidad original de su materia prima. Interesante, De bonito acuerdo. ejemplo. Sí, sí, es impresionante esa historia. Sí, Agustín, una persona que quiere comenzar ese camino de convertir su organización, seguramente estamos aquí hablando de una persona que tiene un rol de liderazgo, puede ser un fundador, un dueño de empresa o un líder de alto nivel de una organización y que quiere llevar su organización a convertirla en una organización que funciona a la luz, digamos, de estos principios de las organizaciones brillantes, quiere convertirla en una organización brillante, que quiere ser este agente de transformación que llamamos nosotros, que quiere ser un protagonista. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Que arranque por dónde? ¿Por dónde empezar? Pasar él mismo por el tamiz de los 4 principios. O sea, ¿cómo voy yo con eso de el propósito delante de las ganancias? ¿Eso conmigo qué? ¿Cómo me veo yo en la vida personal? ¿Me veo como una máquina también? Que soy una máquina que me tengo que estar aceitando y simplemente, y que cuando me enfermo no me puedo dar ni el tiempo para reponerme, sino tengo que seguir y seguir y seguir hasta que me queme, o realmente me veo como un sistema vivo y yo mismo me cuido desde ese lugar, ¿no es cierto? Entonces pasa por ese tamiz también, ¿no? Venga, déjenme hacer una preguntita ahí antes de que vaya a los otros, a las otras tres, pero porque creo que aquí hay un dilema que yo veo que es frecuente en las personas que estamos en nuestra industria, en los coaches, en los consultores, en los docentes, en general en las personas que quieren como que hacer cosas con propósito. Y es que balancear esas dos ruedas, balancear esa Ajá, bicicleta, sí, de, de decir, ok, sí, yo quiero andar con propósito, pero muchas personas empiezan a poner el propósito por delante de las ganancias y empieza a sufrir la supervivencia. Y entonces lo que terminan haciendo es que llegan y dicen, no, dejemos quieto el propósito un rato, vámonos a hacernos cargo de la supervivencia y se empieza a convertir como en un dilema. ¿Usted ha sí. visto eso? Y si lo ha visto, cómo lo, no sé si cómo lo resuelve o cómo acompañaría a una persona en ese espacio, en Pues, ese dilema? pues Andrés, pues es que uno no solo lo ve, lo vive. Es algo que uno vive, lo vive todo el tiempo, ¿cierto? Porque digamos que la vida se compone de esas dos dimensiones, de la trascendencia y la supervivencia, ¿no es cierto? Y una vida plena
Y ahí volvemos a lo de la realización. Una vida realizada, pues es una vida donde pues yo tengo, no sufro en mi supervivencia, ¿no es cierto? Porque si sufro ahí, pues mi realización se va a ver bien, bien limitada, ¿no es cierto? Pero si no tengo propósito en la rueda adelante, pues tampoco, no me voy a realizar. Voy a andar vacío por mucha rueda trasera que tenga. Entonces, el ejercicio de la vida creo que es balancear esas dos dimensiones y buscar la manera de hacerlo, ¿no es cierto? A veces nos toca, pues hay momentos en la vida donde nos toca darle duro a la supervivencia porque la rueda se nos está pinchando y toca hacerle con mucha intención. En otros momentos, pues nos llama el propósito, ¿no es cierto? Mas, sin embargo, en ninguno de los dos momentos, pues el secreto tal vez está en no olvidarse que el otro está ahí también siempre, ¿no es cierto? Y tener las dos, saber que uno va montado en la bicicleta y que las dos ruedas hay que estarlas monitoreando constantemente. Y es un arte, ¿no? Es un arte y una ciencia de la vida. Es como el arte y la ciencia de la vida, diría yo, lograr mantener ese balance. Y hay veces que a uno se le va una de las ruedas. Cuando se da cuenta, pum, está por allá como un hámster, ¿no? Mm. Y a veces le pasa al contrario, que se eleva por allá a las estratosferas y se quedó y se le olvidó pedalear. Claro. Entonces, hay que... Y completándote tu metáfora de la bicicleta, hay otra cosa que me aparece y es que la bicicleta solo está en equilibrio cuando está andando, ¿no? Si no me mantengo pedaleando, pues la bicicleta se cae. Realmente Buenísimo, la sí. rueda de adelante o la de atrás, como que aparece hay un tercer elemento y es como la acción, como el sostener el momento y el momentum, no el momento, y estar como avanzando, como no caer en la rueda del hámster de moverme solo por moverme, pero tampoco quedarme quieto para no caer, no dejar caer la bicicleta. Entonces, sí, como Ujú, equilibrio el sentido, la dirección, la fuerza, pero también me mantengo como en movimiento sí. para, para moverme. Me encanta cómo lo traes porque sí, es eso, ¿no? Digamos que ese balance requiere de mi acción, ¿no? Si no estoy en esa acción, pues no pasa. Agustín, entonces, solamente para darle una puntadita más a este tema como de los dilemas que hay veces nos encontramos. ¿Qué es lo que puede una persona que quiere justamente reconectar con su propósito o seguir conectado y mantener su propósito y mantener la ruedita y toda la cosa? ¿Qué es lo que cotidianamente, muy en lo práctico, puede hacer una persona para poder avanzar, digamos, hacia ser una persona que está liderando como un agente de transformación hacia una organización brillante, pero hacerlo en medio de esta presión grandísima que hay por los resultados en la mayoría de las organizaciones del mundo? Yo, yo diría que, pues, es decir, yo no veo que esas dos cosas riñen, sino lo que también, digamos, si uno lo lleva al mundo organizacional, lo que pasa es que tengo que aprender a plantearme la estrategia desde un lugar distinto, ¿sí? Porque la estrategia, pues normalmente está muy pensada desde el negocio como tal. Vemos que normalmente cuando uno habla de estrategia, estamos hablando de la estrategia de negocio, de la estrategia competitiva, más sin embargo,
pocas veces se habla de la estrategia corporativa. Y esa estrategia corporativa casi que ni siquiera en las juntas directivas se toca, porque esa estrategia corporativa está atada a eso que es cómo hago que esto que es mi propósito, que como nosotros lo explicamos, está atado a esa misión, a esa visión, a esos valores, a esa competencia nuclear como una unidad que se que del mantenerla viva es que mi ventaja competitiva existe. ¿Sí? Y ahí es donde la mayoría de los empresarios no la han podido ver, porque realmente cuando una empresa tiene un propósito superior verdadero, ese propósito superior es único. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un propósito superior único, yo no compito con nadie, no necesito competir. Y si tuviera el mismo propósito que otro, pues lo que tendría que hacer es aliarme, porque estamos buscando lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso, digamos que, y lo llevo al caso de Interface, ¿no es cierto? Vemos que dentro de yo no sé si ellos lo declararán, no tengo ese detalle, si lo declararán como parte de su propósito superior o como su propósito superior ser carbono neutro. Pero el hecho de perseguir ese propósito los convirtió en la organización más rentable de su industria. ¿Mm? Entonces, algo que es importante es que yo tengo que encontrar una manera también de aterrizar mi propósito a esa realidad material y mundana, porque si no, no voy a poderle darle tracción, no voy a poderle dar tracción. Agustín, esto implica una redefinición de lo que significa el éxito, en particular de lo que significa el éxito empresarial, ¿o no? Sí, ¿Cuál sería la definición que usted propondría de qué es el éxito empresarial, digamos? pues yo diría que hoy en día uno, pues mirándolo así como en el éxito, es ser la mejor empresa del mundo, ¿no es cierto? Uno la puede definir como lo definen los del mundo de las empresas B, como las mejores empresas para el mundo. Y esa es una definición de éxito que a mí me parece bastante distinta desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y yo creo que eso implica también una definición de éxito que no, que tiene en cuenta la realización como ser humano, no solo qué tan grande es el bolsillo que estoy llenando. Muy bien. El Silla, tengo una pregunta más así como para empezar a cerrar, pero no sé si tú tienes algo antes de. Sí, quería, ahorita que hablabas un poco de estos propósitos superiores y de como las organizaciones que se mueven a través de ellos, quería entender un poco como en tu experiencia en la asesoría y consultoría, ¿cómo ves que se vive esto ya como en la práctica y en las organizaciones? La manera de vivirlo está en que eso que conforma el propósito sea algo que en la cotidianidad existe y que hace parte de la conversación cotidiana. Entonces, como les decía, desde la aproximación al propósito, como nosotros la construimos, como la proponemos, es desde algo que llamamos la brújula organizacional. Y esa brújula se compone de un destino, de un sentido y de unos contenedores. Y ese sentido lo da la misión, el destino lo pone la visión y el contenedor lo ponen los valores y la competencia nuclear. Y todo eso, ¿por qué? Porque el propósito lo que nos da es dirección en la vida. Realmente cuando uno habla de propósito está hablando
cuando uno escucha a una persona hablar de algo que tiene que ver con propósito, normalmente lo hace con palabras que expresan dirección. Entonces dice, no, es que estoy sin norte, o es que mi estrella polar es esta, o no, cuando habla usa ese tipo de expresiones, normalmente está conectándose desde el lenguaje con algo que le da sentido, ¿no? Y que le da dirección. Entonces, cuando estos elementos no son parte de la conversación diaria en la organización, no son parte de cómo los líderes plantean los objetivos y plantean las metas, ¿no? Y bueno, pues es que, en fin, bueno, también no es cómo los líderes los plantean, sino cómo como colectivo planteamos eso, ¿no es cierto? Entonces, por decir algo, yo tengo un valor en la organización es la integridad, pongámoslo, ¿no es cierto? Entonces decidimos la integridad y lo armamos, lo decidimos, lo declaramos, listo. Y cuando suceden las cosas en el día a día, ¿cómo estamos trayendo eso a la conversación? O sea, cuando pasa una situación específica, ya sea porque demuestra que la integridad no estuvo presente o porque demuestra que la integridad estuvo presente, ¿traemos eso a la conversación? Es decir, cuando sucede que, por decir algo, eh, estábamos participando en una licitación y me, me enteré que para ganar la licitación había que pasarle plata a alguien o hacer algo que no fuera muy íntegro. Y yo tomo la decisión de no hacerlo. Cuando llegamos a la conversación en la empresa de por qué perdimos esa licitación o por qué no participamos en esa licitación, la conversación tiene que estar mediada por cómo fue que el tener la integridad como valor me llevó a tomar la decisión de que eso era algo en lo que no podía participar. ¿No es cierto? Pero debe ser una conversación explícita. No puede ser quedarnos en que simplemente en decirle, oye, muy bien que decidiste esto, o muy mal, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué hizo eso? ¿No es cierto? Y darle como el, el sermón que podría dársele o la felicitación que podría dársele, sin que eso esté conectado a la reflexión alrededor de ese valor, o de la misión, o de la visión, o de la competencia nuclear, o del elemento que uno considere en ese momento relevante y pertinente, ¿no es cierto? Y esa es la conversación que todo el tiempo tiene que estar ahí viva. Y no solo de los líderes, sino yo como colaborador también, pues tengo que tener eso ahí en la punta de la lengua para retar las conversaciones y desafiarlas muchas veces, ¿no? Súper, súper. Agustín, así como si a la gente se le olvidara todo lo que fueron los otros minutos de esta conversación, ¿cuál es el mensaje con el que usted quisiera que se quedaran? ¿Cuál es el mensaje que usted le quisiera dejar a esas personas que nos están escuchando, que nosotros llamamos agentes de transformación, personas que quieren ayudar a construir ese mundo en el cual queremos vivir y que nos importa? ¿Cuál es ese mensaje que usted quisiera dejarles para que puedan ser protagonistas de ese futuro, en nuestras palabras, pero que resuene mucho con las suyas, ese futuro más sustentable, justo y pleno? Pues ahí yo me volvería al origen de por qué se llama organizaciones brillantes. Organizaciones brillantes bien nace de estas palabras de Marianne Williamson, que me imagino que pues ustedes las han oído más de una vez, donde ella tiene toda una disertación acerca del brillo de las personas, ¿no? Y donde dice que a lo que más le tememos las personas es a nuestro propio brillo, no a nuestra sombra.
¿sí? Y dice que nada sacamos achiquitándonos para no, o sea, como encogiendo nuestro brillo para que los demás no se incomoden, ¿sí? Entonces, si uno va a ser un agente de cambio, pues a brillar, o sea, a hacer esa luz, o mejor dicho, a que esa luz que lo impulsa para eso que le hace sentido y lo mueve para convertirse en ese agente de cambio, pues que se convierta en un poderoso faro que traiga luz, que sea esa persona que brilla y ilumina su camino y el de otros Súper, y otras. súper. Elsa, ¿algo más? No, agradecer la conversación y la imagen a este brillar. Creo que es una linda invitación para nuestra audiencia y para nosotros mismos como en reclamar este brillo para hacer un mundo diferente. Así es. Agustín, pues cuando salga la publicación de este podcast, la gente pues va a ver sus redes sociales, ahí lo vamos a taguear y toda la cosa, pero ¿cuál sería el lugar predilecto para usted para que lo sigan o para que lo contacten? ¿Cuál es como el principal lugar donde usted quiera que lo vean? Y también pues, ¿dónde consiguen su libro? Yo donde más me muevo en redes es en LinkedIn y el libro lo pueden conseguir en la página de Organizaciones Brillantes Mm, o pues me pueden contactar también por LinkedIn y pedírmelo por ahí y se los podemos hacer llegar. Está en Amazon también mm, y en Buscalibre. súper, buenísimo. Bueno, pues nada, gracias a los dos, gracias a usted, Agustín, por aceptar la invitación, por compartir toda esta experiencia, toda esta inspiración, toda esta sabiduría. Gracias, Elcita, por acompañar la conversación también. Y sobre todo, gracias a todas las personas que nos han estado escuchando o viendo y que llegaron hasta acá. Claramente una persona que llegó hasta aquí es porque está muy metida en este tema y definitivamente es parte de esa tribu de agentes de transformación de la que nosotros tanto hablamos. Así que mil gracias a ustedes por estar acá y la invitación es a que busquen el libro, lo compren, lo lean y sobre todo que lo pongan en práctica y que lo compartan el libro y compartan además este episodio con personas que ustedes crean que les pueda interesar esta conversación. A nosotros, pues muchas gracias por estar acá y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.